Hoy vamos a hablar acerca de la verdad, un tema que quizá para muchos no sea trascendental, no sea muy importante, sea muy intuitivo, es decir, yo sé que es la verdad, muchos dicen yo soy dueño de la verdad, otros dicen yo tengo la verdad. Vamos a ver qué tan cierto es eso, qué tan precisas son esas declaraciones. Y bueno, vamos a hacer una introducción y anunciarles que bueno, en el desarrollo del programa, esta es una conferencia que yo di en Chile, pero la he estado trabajando, configurando, he aditamentado, añadido algunas cosas, así que espero que sea interesante. Yo no soy dueño de la verdad, sin embargo cualquier persona, no importa quién sea, puede enunciarla, ¿no? Puede reconocerla y explicitarla. Entonces les voy a brindar unas 7 u 8, o las que den, miren, vamos a intentar 10 que sea nuestro objetivo, definiciones de verdad. Esto no significa de que la verdad sea relativa, ojo, partimos de la hipótesis, o la premisa, mejor dicho, porque no es que está sujeta a comprobación, de la premisa de que la verdad es absoluta. Sin embargo, la verdad se dice de muchas maneras, según la sustancia, el objeto del cual estemos hablando, o el ámbito de inserción, es decir, el contexto. Así que vamos a eliminar los primeros prejuicios, que son aquellos respecto a cuando se dice yo tengo mi verdad, ¿no? La verdad es relativa, yo tengo mi punto de vista, yo lo veo así y así. Hay que distinguir que una cosa es la verdad y otra cosa es un punto de vista. Uno puede tener, por supuesto, un punto de vista y se lo puede perfilar desde su bagaje cultural, desde cómo lo ve, desde su ignorancia, desde su sapiencia, pero eso no significa de que tu punto de vista o tu opinión o tu percepción vaya a suplantar la verdad de la cosa, ¿no? También suelen suceder mucho que se dan discusiones entre parejas, pongamos este ejemplo entre parejas, donde se dice, bueno, yo tengo la verdad, yo tengo la razón. Me acuerdo a un amigo que otro amigo a su vez le dice, vos tenés razón, pero no lo usás. Es como que siempre se suele decir que algo sin sentido es irracional. Lamentablemente todo lo que sale de nuestra cabeza es racional, ¿no? Ahora, que sea plausible, que sea medio incoherente, que sea ilógico, ya es otra cosa que puede configurar un razonamiento, ¿no? Pero no es que uno tenga la razón o el otro no. A ver, la razón, para empezar, no es la que propone, por ejemplo, el periodismo. Miren, yo que soy periodista, vamos a hacer una crítica al periodismo. Muchas veces el periodismo sugiere de que la verdad se encuentra en un punto medio, entonces tiene parte y contraparte. Si bien es saludable ese ejercicio para poder tener una mirada holística del asunto, completa, no necesariamente la verdad ha de encontrarse en un punto medio. Muchas veces puede estar en un lado o en el otro. A veces sí, puede que esté en un punto medio en la medida en que ambos tengan algo que complementar una verdad, y lo único que están haciendo es perfilarla de distintos lados y no contradecirse, ¿no? Así que partimos de eso, la verdad es absoluta. Y para aquellos que son cristianos no solamente es absoluta, sino que es total. Y la verdad remite a Dios, ¿no? Entonces vamos a desglosar el tema como para personas cristianas que creen en Dios, y así también como para personas que no creen en Dios, pero no vamos a prescindir del dato, es decir, del dato de que existe Dios, sino que vamos a ir encarándolo de dos maneras. Así que voy a iniciar diciendo lo siguiente respecto a la verdad, y después de que haga esta introducción, ya vamos a ir brindando algunas definiciones alternativas de cómo se puede entender la verdad. Así que partimos de lo siguiente. Hay dos opciones. O es verdadero porque conocido, o conocido porque verdadero. Nuevamente repetimos. O es verdadero porque conocido, o conocido porque verdadero. ¿Qué significa esta trama discursiva que nos está planteando? Bueno, significa de que en la primera instancia, que es verdadero porque conocido, que la verdad parte del sujeto y se le imprime en el objeto. Entonces las cosas son verdaderas en la medida en que el hombre es la medida de todas las cosas y el hombre imprime su subjetividad en la cosa. Tenemos el otro paradigma que es conocido porque verdadero, Entonces aquí hay una operación mediante la cual el entendimiento, nuestro intelecto, conoce la verdad del objeto, se la trae a su entendimiento, la recoge y la asimila. Entonces es muy interesante ver cómo interactúa aquí la verdad. En la verdad hay dos sujetos, por lo menos, o por así decirlo, dos intervinientes en este proceso. El sujeto que conoce, porque el que conoce siempre es una persona, una piedra no puede conocer. El conocimiento en realidad es una actividad propia del alma, ¿no? Entonces solamente un individuo, un ser humano puede conocer. Entonces el entendimiento es el primer sujeto y el segundo sujeto, que en realidad sería objeto de conocimiento, vendría a ser lo conocido, lo que tiene su verdad. Entonces yo cuando veo una piedra, entiendo de que la piedra es piedra y su existencia y verdad es independiente de mí. Es decir, yo antes de que nazca la piedra seguía siendo piedra, cuando me muera la piedra va a seguir siendo piedra. Así que el primer punto realista que hay que entender es que hay cosas
el segundo punto realista que tenemos que entender es que dichas cosas no están supeditadas o subordinadas a mi intelecto. Es decir, independientemente de mí, la cosa va a seguir siendo esa cosa y debe ser lo que es. Y el tercer punto realista vendría a ser el reconocimiento de que nosotros tenemos la capacidad de conocer esas cosas, porque hay muchas personas, entre ellas, bueno, podemos mencionar a Descartes, que dudan de su capacidad de conocer, porque quizá hay un genio maligno que no les permite conocer, o yo qué sé, de la teología podríamos decir la cochina razón, la cual no puede conocer la verdad de las cosas porque está pringada de pecado y está debilitada de tal manera que no puede conocer nada. Entonces, si nosotros secundamos alguno de estos paradigmas, no vamos a poder entender nada. Y bueno, la inventiva al poder, cada uno escriba con una cuchara, coma con un lápiz y haga las cosas como quiere, ¿no? Así que la primera verdad fundamental es esa, la verdad existencial, que es la realidad del ente. Cuando decimos ente es la cosa, ¿no? Yo estoy utilizando algunos términos de filosofía y teología, pero yo se las voy a explicar para que sea entendible. Así que esa es la verdad fundamental. ¿Y cómo se categoriza? Yo les dije que le iba dando algunas nociones. La verdad óntica. Ese es el primer tipo de verdad. La verdad óntica. Ontos significa ente, es lo que hay. Usía también significa ente, ser, sustancia. Entonces, la verdad óntica es lo que es y se constituye con la realidad del ente. Así que esta es una aproximación filosófica. Ahora voy a meter el componente teológico. Entonces, la verdad óntica es aquella mediante la cual nosotros sabemos que las cosas son lo que son y no es necesario nuestro enunciado ni reconocimiento de que las cosas son lo que son. No se necesita un sujeto que conozca. Y el elemento teológico, ¿cuál sería? Que la verdad de la cosa vendría a ser una correspondencia o adecuación de la cosa y el entendimiento divino. El entendimiento divino. Entonces, ya podemos ver de que es como que hay un procedimiento perpendicular. Ustedes saben que todo lo perpendicular es como que cuando vos girás perpendicularmente estás yendo, supongamos, hacia el norte y de repente vas al este. Es como una L, ese es el movimiento. Así lo diagramamos. Entonces el conocimiento es perpendicular en la medida en que el entendimiento divino que se encuentra arriba, supongamos, tiene una relación y concordancia con la verdad de la cosa, y la definición vendría a ser que hay una adecuación de la verdad de la cosa en la medida en que el entendimiento divino capta la verdad de la cosa, porque la verdad de la cosa ha sido hecha por el entendimiento divino para una finalidad específica. Entonces la piedra tiene una finalidad en cuanto a piedra porque el entendimiento divino así lo ha conocido y así lo ha querido y así lo ha creado, ¿no? Ese es el primer procedimiento vertical. Ahora tenemos el otro conocimiento horizontal que continúa la línea perpendicular, que vendría a ser la adecuación del pensamiento con la cosa, ¿no? Así que, pero quedémonos con el primer término, la verdad de la cosa, es lo que es la realidad de la cosa, es la realidad del ente. La verdad óntica es eso. Vamos a la segunda verdad, que esta es fundamental. Así también o sea, la primera es la fundamental en el sentido de que sin esta no podemos reconocer nada. Si no hay hechos, hay solamente interpretaciones. Esto lo decía Nietzsche. Si no hay hechos, hay interpretaciones, y lo que interpretamos es la interpretación de otra interpretación. ¿Y cuál va a ser la interpretación que va a prevalecer? Pues la del más fuerte, ¿no? Entonces hay una voluntad de poder, hay una preeminencia de la razón, y esa preeminencia de la razón respecto a otra razón se va a dar en la medida en que uno va a tener más poder, entonces va a prevalecer la opinión del más fuerte. Pero eso no es así. Entonces, nuevamente, la verdad óntica es lo que es. Vamos a la segunda, la verdad epistemológica. Episteme es conocimiento científico. Logos es estudio, razón, discurso, etc. Entonces, la verdad epistemológica es aquella mediante la cual se da una adecuación del pensamiento con la cosa. Es lo que ya mencionamos hace rato. Entonces, aquí ya es necesario que haya un sujeto que reconozca la verdad de la cosa. Entonces, la verdad epistemológica es la adecuación del pensamiento y la cosa, la adecuación del pensamiento con la cosa. Santo Tomás, en De Veritate, explica esto de una manera mucho más detallada. Yo no voy a entrar a los detalles porque habla de dos tipos de operaciones, de la conversión ad phantasmata, cosas que son complicadas, digamos, como para explicarlas en una introducción de un programa radial a la verdad. Pero entonces quedémonos con esto. La verdad epistemológica es la adecuación del pensamiento con la cosa. Cuando decimos cosa, nuevamente, reitero, cuando digo cosa en términos filosóficos, estamos hablando de cualquier ente, de cualquier sustancia, de una silla, de una mesa, de una palmera, de una libélula, de cualquier cosa, no importa si es animado o inanimado, cualquier cosa que existe en el mundo es una cosa, en términos filosóficos. Entonces la verdad epistemológica es esa, la adecuación del pensamiento con la cosa. Miren qué interesante, aquí vamos a hilar fino. Si decimos que la verdad epistemológica es la adecuación del pensamiento con la cosa, le estamos dando la preeminencia que en la verdad óntica le damos a la cosa.
y decimos que hay una verdad. Vieron que no es relativo, digamos. Eso significa de que Helsing, Belén, fulanito, Achachairú, si hay una persona que se llama Achachairú, yo, vamos a adecuar nuestro entendimiento a una cosa, supongamos que es una piedra. Si nosotros estamos en la verdad, vamos a conocer exactamente lo mismo de la piedra. Quizá con distintas palabras, ¿no? Pero lo esencial no tiene que cambiar. Ahora, si fulanito dice algo distinto de la piedra y todos nosotros decimos otra cosa y nosotros estamos en la verdad, pues fulanito va a estar equivocado, ¿no? Eso es importante entonces entenderlo. Entiéndanlo y asimílenlo esto, por ejemplo, en sus discusiones de pareja o cualquier situación donde se busca tener algún tipo de verdad y bueno, finalmente uno siempre sucumbe, ¿no? El hombre generalmente ante la mujer y dice, vos tenés la razón, perfecto, listo, se acabó. Así que esta es el segundo tipo, de verdad, la verdad epistemológica. Vamos a un tercero, es la verdad lógica. La verdad lógica, este es el tercer tipo de verdad. La verdad lógica es aquella que se resuelve en la mente. Lógica viene de logos, que es entendimiento, razón, y la verdad lógica es aquella que se suele resolver en la mente o incluso a priori. A priori significa de que no es necesaria la intervención de la experiencia, ¿no? De los sentidos. Puede valerse como no, pero la explico de esa manera. Entonces, la verdad lógica es aquel procedimiento mediante el cual se busca dar validez a una conclusión. Validez, veracidad y verdad son cosas distintas. ¿En qué se diferencia la validez de la verdad? Lo vamos a explicar con un ejemplo para que sea más entendible. Vamos a poner un silogismo. Un silogismo es una forma de argumentar de tal manera que se compone de premisas. Una premisa es una proposición o enunciado, y en la conclusión tenemos lo que se sigue de las premisas. Entonces el silogismo sería lo siguiente. Premisa número 1. Todos los bolivianos son hermosos. Esa es la premisa número 1. Todos los bolivianos son hermosos. La premisa número 2. Marcos es boliviano. La premisa número 2. Marcos es boliviano. ¿Cuál sería la conclusión? Marcos es hermoso. Esa es la conclusión. De casualidad la chunté, digamos, en la conclusión, ¿no? Pero vamos a ver si es cierto. La premisa número 1 no es necesariamente cierta. No todos los bolivianos son hermosos en un sentido así muy estético, digamos, ¿no? Si bien todos tenemos cierta belleza, en un sentido estético no todos somos hermosos. Ese es mi caso, por ejemplo. La premisa número 2 es verdadera. Marcos es boliviano. Y la conclusión es válida, pero vieron que un silogismo puede estar tejido, sustentado por premisas que no necesariamente son verdaderas, no necesariamente son ciertas, pero la consecución de las premisas llegada a la conclusión es válida. Entonces esa es la verdad lógica. Vamos a repasar nuevamente los 3 tipos de verdades para que quede claro también con su contrario. Entonces la verdad óntica es la realidad de la cosa, es lo que es. Su contrario es la nada. Si no hay realidad de la cosa, no hay nada. La verdad epistemológica es la adecuación del pensamiento y la cosa. Si no hay esa adecuación, hay un error, hay falsedad. Ese es su contrario. Respecto a la verdad lógica, que es la validez, su contrario es la invalidez. Si no se sigue alguna de las premisas ni la conclusión, tenemos un razonamiento inválido. Así que no es lo mismo decir eso es verdadero a eso es lógico. Es lógico algo que quizá tiene sentido, es congruente y arriba una conclusión, ¿no? Que se sigue, pero no necesariamente es verdadera porque una de sus premisas puede no ser verdadera. Entonces ya tenemos 3 tipos de verdades, ¿no? No sé si vamos yendo, aquí lo veo a Helsing humeando su cabeza, no sé si va yendo, así que les consulto, ¿no? Quienes estén en la transmisión, si tienen alguna pregunta, lo que quieran, lo pueden hacer, si quieren que repasemos algo. Como les digo, esta es una conferencia que yo di a gente universitaria y políticos, y entiendo que quizás no es muy fácil, pero bueno, vamos a seguir, vamos a esos 3 tipos de verdad. Vamos con un cuarto tipo de verdad, que es la verdad moral, o algunos la llaman la verdad ética. La verdad moral es aquella mediante la cual yo doy noticia de aquello que tengo en mi cabeza. Vamos a repetirlo de otra manera. Cuando yo digo de lo que pienso, estoy transmitiendo una verdad moral, es decir, estoy genuinamente transparentando lo que tengo en mi cabeza. Entonces, si yo pienso que Helsing es simpático y digo Helsing es simpático, estoy diciendo una verdad moral, estoy juzgándola en términos morales, yo no he mentido. Justamente su contrario es la mentira, porque la mentira es decir de lo que pienso, lo que no pienso. Es decir, no transparento lo que tengo en mi cabeza y digo lo contrario. Entonces, si yo pienso que Helsing es simpático y digo Helsing no es simpático, estoy mintiendo. Esa es la gran diferencia entre la verdad epistemológica y la moral. Entonces hay una gran diferencia entre el error y la mentira.
Esto nos puede servir para inquirir, por ejemplo, en discursos políticos, ¿no? Cuando habla alguien o simplemente, yo qué sé, con tu novia, con tu mamá, con cualquier persona, para saber cuándo miente y cuándo no. Si un político agarra y dice que Bolivia es un lugar perfecto, la economía va genial, y él de verdad lo piensa así porque lo ha estudiado y de verdad lo está diciendo, bueno, él está genuinamente equivocado porque no está mintiendo, él está en el error, está en la falsedad, pero no ha mentido. Ahora, si él sabe que Bolivia es un desastre económicamente, está todo mal, y dice lo contrario a eso, es decir, dice Bolivia está espléndida, bueno, él ahí ya está mintiendo. Entonces, allá podemos empezar a ver cómo se van diagramando los distintos tipos de verdad, y vieron que es sumamente útil a la hora de pensar la realidad, de vivirla y de analizar la coyuntura. Así que uno ya sabe cuándo tildar de mentiroso a alguien o cuando alguien está genuinamente equivocado, y en todo caso tenemos que informarlo, ¿no? Ahí vamos entonces 4 tipos de verdad, vamos a repasarlos nuevamente. La verdad óntica, que es la realidad de la cosa y su contrario es la nada. Tenemos la verdad epistemológica, que es la adecuación del entendimiento y la cosa, su contrario es la falsedad. Tenemos la verdad lógica, que es la validez, su contrario es la invalidez. Tenemos la verdad moral, que vendría a ser decir de lo que pienso, y su contrario es la mentira. Y ahora vamos con un 5º tipo de verdad. Esta verdad yo la recojo de Luka Brajković, que es un poeta, periodista y político yugoslavo, que en un libro intitulado Teoría de la Información menciona este tipo de verdad, pero yo le voy a aumentar ciertas cosas para que sea más rica la noción. El 5º tipo de verdad se llama verdad posible. La verdad posible es más propia de los periodistas, pero yo la voy a dividir en 2. Verdad posible en términos periodísticos, de comunicación, y en términos científicos, entendido por metodología científica, ciencias duras, biológicas, etc. Con ciencias duras ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, el primer tipo de verdad, que es respecto a la periodística, vendría a ser aquella predicación de la realidad que se encuentra condicionada o atravesada por muchas cuestiones contingentes, entre ellas el tiempo, la pericia, la casa editorial, y muchos otros factores que hacen que no se pueda quizá agotar la verdad. Cuando decimos agotar la verdad, estamos refiriéndonos a poder con nuestra mente concebir todo lo posible respecto a una temática y luego decirlo, ¿no? Entonces, la verdad periodística, ¿cómo funciona? Supongamos que a mí me dan un caso de cubrir a una persona que murió ahogada en una piscina. Yo, como periodista, llego al lugar y lo que veo es una persona ahí flotando, digamos, en la piscina. Nadie me ha dicho nada. Y yo rapidito empiezo a hacer mi noticia, la voy escribiendo, y luego vuelvo al canal de televisión, supongamos, y lo que digo es que una persona se mojó. Miren lo curioso. El hecho es que una persona murió ahogada. Yo lo que digo es que una persona se mojó. Les pregunto, ¿estoy en el error o estoy mintiendo? Y curiosamente no. Pero es como que falta algo, ¿no? ¿Por qué? Porque decir que una persona murió ahogada supone o se sobreentiende que está mojada. Sin embargo, que yo diga que una persona está mojada implica cierta adecuación con la realidad, pero cualitativamente no he aprendido toda la realidad. Aprehendido con H, ¿no? No he captado toda la realidad en términos sustanciales. Es como que falta algo. Entonces, aquí llegamos a entender de que hay una jerarquía cualitativa respecto a la predicación, a la enunciación de la verdad. Es más importante y relevante en términos de información y de realidad decir que una persona murió a que se mojó. Mojarse es la forma como que accidentalmente se dio en el caso de la muerte. La muerte es superior en la medida en que es más trascendental, más te importa saber que alguien se murió a que alguien se mojó. Entonces, aquí vemos cómo la pericia del periodista y el tiempo, cualquier otra cosa, impidió de que él tenga la capacidad de aprehender la realidad, ¿no? Porque un periodista generalmente, en la mañana, por ejemplo, tiene 2-3 horas, a lo mucho, y tiene que traer 3 noticias. Entonces, las distancias son largas y tiene que luego editarla. Entonces, muchas veces la premura puede hacer de que la verdad se torne muy particular, media sesgada. Esto puede ser voluntaria o involuntariamente. Voluntaria cuando la casa editorial, es decir, el medio de comunicación, te dice que no hables de algo, o cuando vos no querés hablar de algo como periodista, o cuando tu inconsciente te juega algo, una mala pasada, o simplemente involuntario cuando sos muy torpe, no tenés la inteligencia suficiente, no tenés el tiempo ni los medios, o te pasó algún tipo de accidente, se te pasó por alto simplemente. Entonces todas estas cosas juegan a la hora de predicar la verdad posible respecto al periodismo.
vamos a la verdad de la ciencia, que entra en el mismo terreno, en la misma categoría de verdad posible. La verdad científica es aquella forma de conocer que se sustenta en una metodología y que en términos últimos es siempre provisional y falible. Esto es lo que queremos entender por verdad científica. Es aquella enunciación o forma de conocer de la realidad que es falible y provisional. ¿Qué significa falible y provisional? Falible significa que puede fallar, que está sujeta a error, porque es hecha por los seres humanos y los seres humanos no somos perfectos. Entonces, si yo quiero conocer acerca de las partículas elementales, por ejemplo, que configuran la mecánica cuántica y el mundo, bueno, yo voy a tener que valerme de los métodos tecnológicos vigentes que hay, ¿no?, ahora en el mundo, para estudiarlos, y quizás no sean los apropiados. Yo necesito muchas otras cosas. Por ejemplo, nosotros no podemos ingresar en un agujero negro porque no nos da, digamos, las máquinas que llevamos no dan, es muy fuerte lo que acontece ahí dentro del agujero negro, entonces no podemos, pero por una incapacidad técnica, ¿vieron? Entonces, lo que pueda conocer del agujero negro va a ser muy limitado debido a que no tengo las condiciones técnicas suficientes. Entonces, eso significa que es falible. Provisional significa que de momento es así como decimos. De momento, provisional. ¿Y por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, esto lo habla, bueno, yo lo recojo de Karl Popper, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, para la redundancia en tantos ejemplos. Supongamos que queremos saber algo acerca de los cisnes, Entonces vemos un cisne, decimos este cisne es blanco. Vemos otro cisne, decimos este cisne es blanco. Vemos otro cisne, decimos este cisne también es blanco, y así vamos viendo la forma, el color de los cisnes, y queremos nosotros sentar una hipótesis. Y hemos visto unos 100 gansos, unos 100 cisnes, supongamos 100 cisnes. Y lo que vamos a decir es, a partir de la experiencia científica que hemos tenido a la hora de examinar los cisnes, podemos concluir de que muy probablemente todos los cisnes sean blancos. Muy probablemente. Esto muy probablemente implica un límite respecto a la universalidad, la generalidad de nuestra proposición, de nuestra afirmación. ¿Por qué? Así razonan, ¿no?, los que son cientificistas, porque una cosa es el ser científico y otra es el cientificismo, ¿no? Lo primero implica una actitud buena, de mesura, de celo y de prudencia respecto a la realidad y la forma de conocerla, y la segunda es que todo se resuelve en términos científicos. La segunda es una ideología. Entonces, les decía que si nosotros procedemos de esa manera, vamos a concluir algo general a partir de lo particular. Uno generalmente siempre hace eso. Desde lo particular conoce lo general. Nadie se topa con, por ejemplo, yo que sé, con Dios, digamos, o con algo sumamente general como la madera, y a partir de la madera sé que todas las otras maderas van a ser así. No, uno se topa con algo particular, conoce de manera particular, luego puede hacerlo universal, pero ese es un procedimiento que no nos interesa explicar ahora mismo. Entonces, el conocimiento, la verdad científica, vendría a ser aquella mediante la cual nosotros entendemos y conocemos la realidad en términos falibles y provisionales. Entonces las cosas son lo que son hasta que alguien diga lo contrario, ¿no? Es como, por ejemplo, se sigue debatiendo mucho, ya no tanto, ¿no?, pero sigue el tema de, yo que sé, del inicio del mundo, de cómo se va expandiendo el universo y cosas así, ¿no?, que se van estudiando. Yo no soy científico en este caso, científico en ese sentido, así que no puedo, digamos, explicarlo muy bien, pero sé que se van actualizando con papers, van sacando nuevas investigaciones, y muchas cosas que antes creíamos dejan de ser así y cambian. Y no es que cambie la realidad, eso es lo importante, por eso hay que partir del primer tipo de verdad. No es que cambie la verdad o la realidad de la cosa, sino nuestro entendimiento, nuestra adecuación, porque antes era imprecisa, antes era incorrecta, nosotros estábamos fallando de alguna manera, y lo que se busca es ir perfeccionando eso. Es muy valioso el conocimiento científico porque hay ciertas cosas que sí ameritan un proceder metodológico y científico, y está muy bien, nosotros aplaudimos y celebramos que se dé de esa manera, pero hay que entender las limitaciones, ¿no? Y aquí abro un paréntesis. Vamos, 5 tipos de verdad, ¿no?, hasta la verdad posible, y luego vamos a hacer un repaso. Hago el paréntesis entonces. Uno tiene que entender que cuando estudia algo, ese algo que estudia es el objeto de estudio, el objeto material de estudio. Ese objeto material de estudio se lo puede perfilar a través de los objetos formales del estudio. El objeto formal quod nos dice el qué del qué vamos a estudiar. Entonces, si queremos estudiar el hombre, que es el objeto material, el objeto formal quod es el qué del hombre, qué parte del hombre queremos estudiar. Si queremos estudiar el hombre en sociedad, bueno, vamos a decir que nos vamos a valer de el derecho, por ejemplo, el hombre en la sociedad regulado por normas, por ejemplo. Y justamente el objeto formal quo, sin la D, es el cómo.
Y ese cómo es propio de una ciencia, en este caso la ciencia del derecho. Entonces el derecho estudia al hombre en sociedad de esta forma, de esta otra forma, y cada disciplina tiene su objeto formal quo, que es independiente, es decir, ad intra, hacia adentro. Toda ciencia que presuma de ser ciencia, que se presuma o que tenga la intención de ser ciencia, tiene que ser independiente respecto a las demás. Eso no implica de que no haya subalternidad, es decir, que nos valgamos de varios conocimientos para conocer. Entonces, a ese campo que estudia una cosa se le llama rango epistémico. Entonces, si yo quiero conocer la verdad de el canto, por ejemplo, yo no voy a, no sé, estudiarlo matemáticamente. Es decir, yo desde la disciplina de la música y respecto, yo que sé, a otros conocimientos técnicos, voy a ver si esa persona está cantando bien o mal. Ahora, yo que sé, respecto a la economía que pueda haber en un mercado respecto a los precios de la carne, la demanda y la oferta, yo desde la poesía no voy a decir nada de ese asunto, ¿no? Entonces uno tiene que atender bien cómo tiene que proceder. Hemos categorizado ya 5 formas de entender la verdad que tienen mucho que ver con el juego que hace el entendimiento respecto a la cosa, ¿no? Estas categorizaciones de la verdad no implican una división de la realidad de la cosa, sino una división y composición que hace el intelecto, puesto de que la verdad se dice en primera instancia respecto al entendimiento y en segunda respecto a la cosa. Esto dice Santo Tomás en De Veritate. Entonces vamos a repasar las 5 formas de entender la verdad. La primera que mencionamos es la verdad óntica, que es la realidad de la cosa. Su contrario es la nada. El segundo tipo de verdad es la epistemológica, que es la adecuación del entendimiento y la cosa. Su contrario es la falsedad. Tenemos la verdad lógica, que es aquella mediante la cual se da validez a una conclusión, y su contrario es la invalidez, justamente. Tenemos la verdad moral, que es aquel procedimiento mediante el cual se transparenta lo que uno tiene en la cabeza, en la mente, lo que piensa de una cosa, lo dice, y su contrario es la mentira. Tenemos la verdad posible que acabamos de explicar, que se subdivide a su vez, o nosotros entendemos por lo menos 2 facetas de una verdad posible, que es aquella que se encuentra atravesada, limitada, circunscrita de alguna manera a una forma específica, que es la verdad propia del periodismo, ¿no? Que se encuentra atravesada por las contingencias, las circunstancias, la pericia, la casa editorial, etc. Y la verdad de la ciencia, que es falible y provisional. Y vamos a seguir con otros tipos de verdad. Ahora vamos a mencionar la aletheia. Aletheia. Theia lo menciono así porque después de la T hay una H. La aletheia significa desocultamiento en griego. Quitar el velo, hacer patente algo latente. Entonces la verdad en términos de aletheia es aquel procedimiento mediante el cual se desoculta o se inquiere, se investiga una trama discursiva que se encuentra en el interior de algo que no se está mostrando explícitamente, para pasar y hacerlo patente, lo latente, lo que está en potencia, en acto, mostrarlo, develarlo, quitarle el velo, para graficarlo. Cuando una novia entra al altar, normalmente está cubierta de un velo, y vos sabés que hay algo detrás de ese velo, un rostro en este caso. Entonces vos, cuando quitas el velo, ves explícitamente el rostro. Este es el procedimiento aletheia, y es más propia de la psicología, de la política y de la filosofía. No es que nos topamos con muchas veces con estas situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, un político, supongamos que es legislador, a la hora de hacer una política pública, mira la sociedad y advierte de que pueden haber problemas en la sociedad. Y los problemas en la sociedad pueden ir perfilándose de 2 maneras. O son explícitos, son en actos, son patentes, es decir, está ocurriendo, yo que sé, el robo, por ejemplo, o son inminentes, son latentes, están en potencia, están por suceder y los podemos evitar. Supongamos, yo que sé, el contrabando de una nueva medicina. Entonces el político tiene que ver bien esto, de tal manera que cuando haga la política pública sepa si tiene que frenar algo o impedirlo, prevenirlo, ¿no? Entonces tiene mucho juego la aletheia, se utiliza mucho también en la mística, en la simbología, etcétera. Entonces este es la sexta forma de categorizar a la verdad, la aletheia. Vamos con la séptima. Es la verdad topológica. Verdad topológica. Topos significa lugar, sitio, y logos, estudio, razón, como les decía. Entonces, yo quiero que se queden con esta definición etimológica, porque la topología es una disciplina propia de la matemática que tiene que ver con la geometría y demás, y no tiene nada que ver. Entonces, yo quiero que asocien topología con un lugar. La verdad topológica es aquella que entiende de que lo cierto, lo verdadero, lo real, habita en un lugar, se encuentra en un sitio, en un lugar. Nosotros lo podemos trasladar esto en términos terrenales y en términos sobrenaturales, no religiosos, teológicos.
Si lo hacemos en este sentido teológico, decimos que la verdad es Cristo y no estamos equivocados, estamos en la verdad. La verdad es Cristo, y la gran diferencia respecto a la otra forma de entender la verdad topológica, que es en el mundo, implica que en Cristo no hay forma de error, no hay posibilidad de error, ni que Cristo sea incongruente respecto a lo que hace. Es decir, Cristo es la perfección, actuó conforme a su naturaleza divina, así también como hombre, pero en Él, si nosotros depositamos nuestra fe y nuestro entendimiento, descansamos en la plena verdad. Pero si lo hacemos de otro modo, como les decía, en el mundo, nosotros entendemos de una manera que la verdad está en algún sitio. Entonces, por ejemplo, el periodista, vuelvo al ejemplo del periodista, ¿no? Cuando tiene que dilucidar, investigar un caso, supongamos, de narcotráfico, lo que va a hacer es lo siguiente: el jefe de prensa o el coordinador le va a decir, anda a investigar este caso de narcotráfico. El periodista va a decir, muy bien, necesito información respecto a este caso. ¿Dónde la puedo conseguir? ¿Quién la tiene? Esa es la pregunta que se hace el periodista. Entonces lo que va a hacer es dirigirse a la FELCN, por ejemplo, ¿no? A las Fuerzas Especiales de Lucha contra el Narcotráfico, porque allí alguien, ese lugar, es el depositario de la verdad. O me voy a la fiscalía, porque allí el fiscal general o el fiscal del caso me va a dar la información, porque él tiene la verdad. La verdad habita en él y solamente él me la puede brindar. Esta forma de entender la verdad es autoritativa, ¿no? Y también topográfica en ese sentido, en el sentido de topos de un lugar, ¿no? Donde habita la verdad. Si no hay un lugar donde habita la verdad, su contrario sería la nada o el todo al mismo tiempo, ¿no? Es como que queda esa incógnita, porque si no hay un lugar donde está la verdad está en todos lados y caemos en el relativismo. Y si la verdad no está en ningún sitio, caemos en el nihilismo, es decir, el sinsentido, el vaciamiento del ser, donde no hay nada. Entonces la verdad topológica tiene un juego importante en el imaginario colectivo. Por ejemplo, en la relación que tiene un hijo con su padre, el niño entiende de que el padre, como autoridad, tiene la verdad y en él siempre va a encontrar la verdad. Por eso que el niño, cuando digo padre, puede ser padre, papá, mamá. Entonces el niño, cuando se acerca a su papá o a su mamá, le va a preguntar sobre cosas con las que se topan en su diario vivir, no en la vida. Mira, este compañerito hizo esto, ¿por qué hace esto? ¿O qué es esto? ¿Quién es él? Entonces es como que la fuente de la verdad es su papá, en este caso, o su mamá. Y de alguna manera ahí se encuentra un juego, aunque mínimo, no tan explícito, de la verdad topológica, ¿no? En la política también se da mucho eso. Aquí abro un paréntesis. Cuando alguien te pregunta cuál es tu identidad política, o te pregunta, vos sos, yo que sé, demócrata, masista, ¿qué sos? Te pregunta, ¿no? De pecho. Vos podés proceder de dos maneras, o filosóficamente o topológicamente. Si lo haces filosóficamente, lo vas a hacer de acuerdo al bien y a la verdad. Es decir, procedés de acuerdo a los principios y valores, sin prejuicio. Vos ves con qué estás de acuerdo y con qué no. Yo estoy de acuerdo con la vida, estoy en contra, yo que sé, de la interrupción, del embarazo, entre comillas. Estoy de acuerdo con la justicia, estoy en desacuerdo con la desigualdad, etcétera, etcétera. Y así, de alguna manera, vas a arribar a alguna identidad política sólida. Si lo haces topológicamente, porque la pregunta de alguna manera reclama que vos respondás algo más preciso, más inmediato respecto a tu realidad social, es decir, qué partido perteneces, por ejemplo, o con qué oferta política coincidís, entonces vos procedés topológicamente. Decís, yo encuentro que la verdad de lo que yo creo está en este partido, se expresa a través de este partido. En Argentina hay, por ejemplo, un partido que se sustenta en Juan Domingo Perón, entonces son peronistas. Llamarse así, por ejemplo, con el nombre, o yo que soy realista y estudio el realismo desde y a través de Aristóteles y Santo Tomás, si me digo que soy aristotélico y soy tomista, va a implicar un riesgo. En el caso de los peronistas implica hacerse cargo de lo que Perón hizo, por ejemplo. Y yo me tengo que hacer cargo de lo que Aristóteles hizo, que estaba a favor de los esclavos, por ejemplo, y consideraba de que la mujer es un varón deforme. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que Aristóteles dice, ¿no? Yo no secundo eso, pero responder de esa manera implica esos riesgos. Entonces la verdad topológica tiene ese juego, porque en la medida en que implica un sujeto, un lugar donde habita la verdad. Entonces esa es la séptima forma de concebir la verdad. Vamos a una octava, que es la más plena y perfecta, y yo creo que con esto vamos a ir ya perfilando un cierre. Desde este momento hemos visto a la verdad desde distintos puntos de vista, desde distintas perspectivas, la hemos perfilado como si fuera un vaso, lo hemos puesto al centro y lo hemos mirado desde todos los ángulos que hemos podido, y no la hemos puesto en el lugar donde corresponde, aunque si bien al inicio mencionamos un poco, antes de entrar en su totalidad con esto, ahora lo vamos a hacer más explícito.
La octava forma de concebir a la verdad es en el binomio verdad y amor. La verdad en el amor. Esa es la octava forma de entender la verdad. Y esta es la más plena. Esta se tendría que aplicar, debería ser la verdad de cabecera en todos los sitios, en todas las disciplinas, en todos los ámbitos. ¿Por qué? San Agustín dice que tu amor por la verdad no te prive de la verdad del amor. Muchas personas actúan de tal manera que son groseras con el otro en virtud de defender alguna verdad. Supongamos problemáticas vigentes como por ejemplo la ideología de género y cualquier cosa relacionada a esto. Por defender la verdad y ver, por ejemplo, a un hombre que se cree mujer, van y le dicen hombre y tratan de, mediante palabras, agraviarnos. No respecto a la verdad, sino respecto a la integridad de la persona. Porque todas las personas son dignas de respeto en la medida en que tienen la misma ontología. Todos tienen una dignidad ontológica por la cual uno tiene que respetar. Entonces, en términos de dignidad ontológica, un sacerdote y Hitler tienen la misma dignidad ontológica. Dignidad ontológica. La dignidad ontológica se entiende en la medida en que Cristo se hizo carne, y en la medida en que Cristo se hizo carne, dignificó la carne entendida como el ser humano, y por lo tanto todos tenemos esa semejanza con Cristo, ¿no? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto nosotros tenemos que respetar a todas las personas por el mero hecho de ser personas. Ahora, lo que no se tiene que respetar en caso de que sea necesario son las ideas y la moralidad. Entonces, esa es la segunda faceta de las personas, la dignidad moral, que puede menguar o puede aumentar en la medida que obra, en la medida de sobrar. Entonces, Hitler tiene una dignidad moral bajísima, está en pecado, diríamos teológicamente, o ha hecho cosas muy malas respecto a un sacerdote, suponiendo que ese sacerdote es un buen sacerdote también. Entonces su dignidad moral sí puede menguar, pero no su ontológica. Entonces, en ese entendido les decía que muchas personas actúan en pos de la verdad, que está bien, pero deslindados del amor, no en el amor. Y otras personas también cometen el error inverso, que es, por amor, descuidan la verdad, de tal suerte que, por ejemplo, vos a un amigo que ves que está haciendo algo malo y lo apoyás, porque decís, pucha, yo no quiero que se sienta mal, o quiero apoyarlo, supongo que es anoréxico, ¿no? Y vos lo incentivas a que siga con eso porque no querés caerle mal, o no querés que le duela, por así decirlo. Estás actuando con amor, sí, porque lo haces con cierta dulzura, con cierto tacto, pero no con verdad, ¿no? Porque vos no sos buen amigo al otro por ser cómplice de algo malo que hace, sino sos buen amigo en la medida en que le haces advertir un error que está cometiendo, pero lo haces con cierto tacto, con cariño, porque querés lo mejor para él. Entonces, la verdad en el amor es aquella que conjuga ambos aspectos existenciales y fundamentales de la vida. Una verdad que no renuncia a la verdad y un amor que apunta hacia la verdad y que reviste la verdad, le da un toque distinto. Hay un libro escrito por el padre Méndez en Argentina, Julio Méndez, que se llama El amor, fundamento de la participación metafísica. En resumen, explica de que el por qué y el hacia qué, el para qué, es el amor. No en un sentido cliché, sino en un sentido metafísico, que no lo puedo explicar ahora mismo, pero que nos tiene que servir de moraleja de alguna manera para entender y diagramar toda la verdad y toda nuestra forma de accionar en base al amor. Porque es el amor lo que nos ha traído y es el amor lo que nos va a permitir seguir, lo que nos va a llevar. Entonces, esta categorización es la más amplia, la verdad en el amor, que concibe todo lo que hemos desarrollado. La verdad en el amor implica una actitud de mayordomía respecto al otro, lo que dicen las escrituras: si querés ser el primero, tenés que ser el último. Aquel que ejerce un ministerio implica que es mini, que es pequeño respecto a los otros. El ministerio viene de mini, de pequeño, que es el que se hace pequeño respecto a los otros. Entonces, implica esa actitud de mayordomía respecto a los otros y de humildad respecto a la naturaleza y la vida. Naturaleza no en el sentido de Pachamama y esas cosas, sino de las cosas naturales, ¿no? Una humildad. ¿Por qué humildad? Porque implica que yo tengo que reconocer que las cosas son lo que son y no lo que yo quisiera que sean. Muchas veces nos topamos con realidades que podemos cambiar, que sería bueno cambiar, pero otras que no podemos cambiar y que de alguna manera sentimos que nos pueden agobiar, nos agravian de alguna manera o nos hacen sentir incómodos, mal. Y la humildad es esa actitud de reconocimiento de esa realidad y de adecuación. Entender que cada uno tiene su lugar, los hijos tienen su lugar, y su lugar es respecto a los padres tienen su lugar, y es respecto a Dios, ¿no? Y Dios es el sostén, y es en lo cual nosotros somos, ¿no? Sin Dios no podemos entender la verdad, y es por eso que al inicio yo manifestaba de que íbamos a perfilar la verdad tanto en terreno filosófico a través solo de la razón, y así también a través de la fe o de la teología, para que sea válido para ambos. Pero no se puede entender lo primero sin lo segundo, ¿no? Sin el componente divino no podemos entender todo eso. Entonces, para conclusión, nos hemos dado
8 formas de decir la verdad, no nos ha alcanzado el tiempo para más, pero para ir concluyendo, vamos a hacer una definición propia de nosotros, lo vamos a pensar ahora en vivo, que trate de aglomerar todas las formas de perfilar la verdad. Entonces, diríamos, la verdad es la realidad del ente, es la realidad de la cosa que el sujeto conoce, se adecua a ella, la vive y busca mejoría respecto a sí mismo para posteriormente darla a todos. Vieron que en el avión, cuando vos vas a viajar, te explican, en caso de que haya algún problema, van a bajar máscaras y demás, y te dice, a quien primero tenés que ayudarte es a vos, respirá vos primero y después ayudas al otro. Esa actitud no es una actitud egoísta, sino una actitud de amor, porque vos te valés como instrumento para otro, ¿no? El disponer tu vida para la sociedad, el disponer tu vida para tus amigos, para las personas que amás, implica una situación de amor y de libertad muy superior respecto a aquella persona que piensa en sí mismo por y para sí mismo, ¿no? El mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. El a ti mismo es la medida, no la finalidad. Entonces es importante saber eso, ¿no? Que uno es valioso, uno es importante, uno es un templo, pero lo es para otro, para disponerlo, para servir. Esa es la actitud cristiana, ¿no? El hambre, mi hambre es un problema material que tengo que resolver porque yo soy valioso. El hambre del otro es un problema espiritual y que es mío, porque es mi hermano. Eso dice la Biblia. Entonces la verdad en el amor es todo eso. Es el reconocimiento de que hay cosas, dichas cosas son independientes a vos y vos te tenés que adecuar a esas cosas. Y esa adecuación no solamente se resuelve en términos racionales para saber y ya está, sino para vivir de acorde a la mayordomía, la humildad, la mansedumbre, la parsimonia con la que nos invita el Señor a vivir, para ulteriormente transmitir ese conocimiento y ese amor a todas las demás personas. Eso es la verdad y mucho más que podríamos decir.